Son las 10, las 9 en las Islas Canarias. Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Ceuta continúa sumida en la crisis con miles de migrantes aún en las calles. Íñigo Jodra, buenos días. Beatriz, buenos días. Son 24 días desde la entrada masiva de 80.000 migrantes y la calma está lejos de llegar a la ciudad autónoma. Según el gobierno, son cerca de 5.000 migrantes, mientras que desde el Ejecutivo ceutí elevan esa cifra hasta los 11.000 los que quedan. Los ceutíes siguen sin poder hacer vida normal. Muchos no salen de sus casas y otros no han podido retomar la actividad de sus empresas, como es el caso de Rosa de Juan. Es la directora de Visitando Ceuta, dedicada al turismo. 3 semanas después siguen sin poder retomar la actividad normal. Desafortunadamente Ceuta sigue en las mismas condiciones que estaba. Nada ha mejorado, poco. Incluso nosotros los ceutíes nos sentimos muchísimo peor, porque ahora sí que vemos el deterioro, el abandono y la desidia. Nadie hace nada por solucionar esto y lo necesitamos ayuda ya. El Ministerio del Interior ha identificado hasta el momento a 2.500 menores en Ceuta desde que el 30 de julio entraran de forma irregular en Marruecos. Sobre la gestión de estos menores continúa el debate abierto. La magistrada Reyes Martel, titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, ha analizado aquí en COPE el marco legal y las garantías necesarias para llevar a cabo esos traslados. Ha apuntado a que el procedimiento se complica mucho cuando los jóvenes acceden a territorio nacional sin documentación ni adultos de referencia. Normalmente nos llegan menores sin un adulto responsable acreditado, con lo cual llegan sin documentación y dicen que son menores. Pero ante la duda, siempre y cuando el chico o la chica, el niño o la niña nos diga que son menores, nuestra ley nos dice que tenemos que presumir que son menores en tanto en cuanto se llevan a cabo las pruebas de determinación de la edad. El incendio forestal declarado el pasado jueves en Segorbe, en Castellón, ha sido dado por estabilizado esta mañana. Durante toda la noche los servicios de extinción han trabajado para tratar de estabilizar este fuego que ha calcinado 630 hectáreas. Detrás de estos fuegos está el trabajo de cientos de bomberos forestales como Samuel Castillo. Es su 5ª temporada participando en labores de extinción y para él la lucha contra las llamas reside en la unión que se genera entre los servicios de extinción. Tienes que tener mucha calma, saber detrás de lo que vas, eso está claro, eso a base de los años de experiencia. Yo hablo con algunos compañeros, pero me quedo impresionado de la capacidad que tienen de saber controlar situaciones, saber llevar a gente, porque claro, ya no es que te metas tú ahí, es que tienes que mandar, nos tienen que decir dónde nos tenemos que meter. En lo que llevamos de año, los incendios han arrasado ya más de 265.000 hectáreas. Somos el segundo país de Europa que más fuegos llevamos, contabilizando 422, solo por detrás de Italia con 448. Una vez concluidos los fuegos, toca pensar en la recuperación de los montes. La prioridad inmediata no reside en reforestar de forma precipitada, sino en salvaguardar el terreno fértil antes de la llegada de las precipitaciones torrenciales. José González Granados es presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Va a depender de las especies vegetales que se hayan quemado. Hay en algunos ambientes y en algunos ecosistemas, al cabo de un año, un par de años, esas mismas especies que se han quemado rebrotan todas a la vez. Lo que hay que apostar de una vez por todas es contar con planes forestales que sirvan, en este caso, un cúmulo de medidas para que esto no suceda. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Primera victoria del Real Madrid en Liga, Pablo García. Los blancos consiguieron sus primeros 3 puntos el día de ayer en un partido que deja varios protagonistas, pero que casi se les escapa. Miguel Ángel Díaz. Sufrida victoria del Real Madrid gracias a un gol de Espí en el 90. Ya marcó 2 goles durante la pretemporada. Marcó Bellingham en la primera parte, empató el Español antes del descanso gracias a un gol de Calatrava. Debutaron los 6 fichajes del Real Madrid, Dumfries, Konaté y Bernardo Silva en el 11 inicial. Mourinho salió en defensa de Vinicius, que sufrió alguna entrada y volvió a tener algún enfrentamiento con la grada en la primera parte. Como dice Miguelito, su entrenador salió y confesó que charló con él el descanso y así le defendió en rueda de prensa. Vini no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying. En el resto de la jornada, Sevilla ganó al Athletic de Bilbao por 3-1 y se pone líder y empate entre Valencia y Celta de Vigo. Gracias, Pablo. Te quedas ya en compañía del fin de semana de COPE.
Muy bien, muchísimas gracias. En 55 minutos actualizamos la información y aquí en Fin de Semana te contamos la última hora cuando suceda. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amaneciendo en este domingo 23 de agosto? Espero que bien. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo que hace posible que estemos aquí acompañándote desde las 10 y hasta las 2 de la tarde. Septiembre, ahí ya, al otro lado de la página del calendario, asomándose. Y para muchos, septiembre, el mes de los comienzos, el mes de volver a la rutina, de recuperar la normalidad después del verano. Y hoy quiero precisamente empezar por ahí, por 3 razones para mirar la semana y la llegada de septiembre con cierto optimismo. Después de este mes de agosto, ¡qué telita! 3 noticias distintas que juntas cuentan una misma historia. La primera, ayer comenzó la Vuelta Ciclista, que nos va a acompañar hasta el 13 de septiembre y va a volver a llevar el nombre de nuestro país a millones de espectadores. La segunda, los conciertos y festivales de este verano, lo acabamos de conocer, nos dejan más de 2.100 millones de euros de gasto turístico adicional. Y la tercera, algo extraordinario, el eclipse del 12 de agosto, ese fenómeno que no se puede organizar, pero que tuvimos la suerte de disfrutar y que España además supo aprovechar, nos ha dejado el gasto de los turistas extranjeros creciendo un 25% y en Soria, atención, Soria un 220%. Deporte, cultura, turismo, 3 maneras de generar actividad, de atraer visitantes y de convertir lo que tenemos en oportunidades. Son 3 noticias positivas para un mes que ha sido tremendamente duro. Y una noticia más positiva de este domingo mismo, el fuego de la Sierra de Calderona ha sido estabilizado. La UME ya se ha retirado, aunque continúa la vigilancia porque el tiempo puede complicar las cosas. La inestabilidad gana terreno en el Mediterráneo con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra hoy y también lo que pase el resto de la semana. Vamos a escuchar a Jorge Olcina, director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, respondiendo precisamente a cómo llega el tiempo la semana que viene. Fin de semana y la próxima semana, vamos bajo la influencia de esa masa de aire, esa vaguada que tú comentabas por el oeste. Se ha formado una borrasca un poquito intensa y la predicción está un poco con esa duda de si esa borrasca terminará por entrar en la península ibérica o no. Todo apunta a que no entraría, pero sí que va a afectar a las comunidades del oeste peninsular. Que no serían grandes cantidades, serían precipitaciones más bien regulares, de lunes, de martes, de miércoles, y eso es un poquito el panorama que ha aportado esta bajada de temperatura, ¿no?, que se ha agradecido en toda España. Así llega el tiempo y así comienza una semana que para Ceuta, protagonista muy a su pesar de la actualidad de este verano, volverá a ser cualquier cosa menos normal. Han pasado ya 24 días desde la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos y la crisis sigue teniendo consecuencias en Ceuta, pero también preguntas pendientes que el Gobierno tendrá que responder esta semana en el Congreso. 7 ministros van a comparecer entre el 25 y el 31 de agosto para explicar la gestión de la crisis. Margarita Robles, Félix Bolaños, Mónica García, José Manuel Álvarez, Fernando Grande Marlasca, Elma Saiz y Sira Rego. 7 ministros, 24 días después del inicio de la crisis. Son comparecencias necesarias, pero llegan, como digo, casi un mes después de una emergencia extraordinaria que supuso la entrada de 80.000 personas en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, una cifra equivalente al 87% de la población de la ciudad. Y ahora por fin llega también esa respuesta económica, 24 días después. El Gobierno prepara un plan inicial de 15 millones de euros para reactivar el comercio y apoyar a sectores como el turismo. Y Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, va a visitar esta semana la ciudad. Es precisamente en este punto en el que me hago una pregunta que va mucho más allá de Ceuta. ¿Cuánto tarda el Estado en llegar de verdad cuando hay una emergencia? Porque una crisis no termina cuando se anuncia una ayuda, sino cuando esa ayuda llega a quien la necesita. Lo hemos visto en La Dana, en Valencia. Pasaron 10 horas y 31 minutos entre el aviso rojo de la EMET y la alerta masiva a los móviles.
Y aunque el gobierno anunció miles de millones movilizados, meses después solo una parte había llegado realmente a los afectados. Pasó lo mismo con el volcán de La Palma. También hubo ayudas, pero con los años de trabas, de burocráticas y de retrasos, muchas todavía no han llegado. Y en Adamuz, 4 meses después del accidente ferroviario, apenas 25 pasajeros habían recibido parcialmente las indemnizaciones. Por eso hoy no quiero hablar solo de dinero que se anuncia, sino del tiempo que transcurre entre la tragedia y la ayuda efectiva. Porque cuando una familia lo ha perdido todo, el tiempo también es una forma de respuesta. Y un anuncio que no llega a quien lo necesita se queda simplemente en eso, en un anuncio. Desafortunadamente Ceuta sigue en las mismas condiciones que estaba. Nada ha mejorado. Incluso nosotros los ceutíes nos sentimos muchísimo peor, porque ahora sí que vemos el deterioro, el abandono y la desidia. Nadie hace nada por solucionar esto y lo necesitamos ayuda ya. Esto es lo que nos contaba en la mañana del fin de semana Rosa de Juan. Es una vecina de Ceuta que además se dedica al turismo. Es gerente de una empresa dedicada al turismo y no hace falta explicarte mucho más sobre el turismo que ha tenido este mes de agosto Ceuta, te lo puedes imaginar. Precisamente por eso la crisis de esta ciudad autónoma no puede reducirse a una cuestión económica ni despacharse hablando únicamente de mafias, como hizo Pedro Sánchez en las primeras declaraciones. Porque cuando una ciudad tiene que absorber en cuestión de horas una presión migratoria equivalente a una parte enorme de su población, la respuesta no se limita al discurso. Hace falta una respuesta coordinada y rápida. Y aquí está la cuestión de fondo. No se trata solo de explicar qué pasó el día 30 y 31 de julio. Se trata de saber cuánto tarda el Estado en reaccionar cuando una ciudad española se queda sin margen de espera. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer. Esto es lo primero y lo último que dijo Pedro Sánchez antes de marcharse de vacaciones a La Mareta. Desde el primer momento el gobierno puso el foco en las mafias que trafican con personas. Sánchez habló de ellas y de la interpretación que, según el Ejecutivo, hicieron de una sentencia del Tribunal Supremo. Pero hay otra cuestión que no podemos dejar fuera de la conversación, el papel de Marruecos, porque además de una crisis migratoria, lo ocurrido en Ceuta plantea una cuestión política y territorial. Porque Marruecos mantiene sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y la frontera ha demostrado una vez más que puede convertirse en un instrumento de presión. De eso hablamos hoy. Pero antes quiero detenerme en otro punto, en las mafias, en su negocio, porque detrás de cada crisis migratoria hay también quienes hacen dinero con la desesperación de otros. ¿Tú llamas a la policía o algo, no? Que es una patera, tú. Una patera, tío. Tú, recoge las cosas. Oye, pero si llamen a la policía o algo, tú. Ponte en situación. Tú estás en la playa, tomando el sol, es agosto, de vacaciones, una escena de descanso muy normal por estas fechas y de repente cambia todo. Una lancha llega a la orilla y desde la borda empieza a lanzar varios hombres al agua. Avanzan como pueden, están exhaustos, alcanzan la playa. Ha ocurrido esta semana en distintos puntos del litoral. Embarcaciones que habían salido de Ceuta han terminado en las costas de Murcia, de Cádiz, de Almería. La imagen impacta. Pero también impacta todavía más lo que hay detrás. Un negocio que puede llegar a mover miles de euros en una sola travesía. Según las investigaciones policiales, estas redes cobran hasta 9.000 euros por trasladar a una persona desde Ceuta hasta la península. 9.000 euros por pasajero. ¿Y de dónde sale todo este dinero? Yo desde luego no lo sé. Lo que sí sé es que hay detrás de la decisión de pagarlo. La desesperación de quien está dispuesto a arriesgarlo todo para seguir adelante. Porque esto no es simplemente un transporte clandestino. Son redes que hacen negocio con personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Las embarcan en pequeñas lanchas, algunas de apenas 5 metros, muchas veces de noche, en condiciones peligrosas, con niebla,
personas que en ocasiones ni siquiera saben nadar. Cuando el servicio marítimo llegó, pues hacer lo que hacen siempre, tirarlos por la borda para que nuestros compañeros se preocupen del rescate y puedan ponerse a salvo los autores. En este caso se encargaron del rescate, no hubo que lamentar ningún herido ni ninguna víctima y además detuvieron a los presuntos autores, a los que están investigando por un delito de trata de personas. Es Diego Madrazos, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. En el mejor de los casos, cuando estas lanchas llegan a la orilla, está la Guardia Civil para rescatarlos, porque, como digo, muchos no saben nadar. Esta semana la policía ha desarticulado 2 de estas organizaciones y ha detenido a 5 personas. Se encargaban de captar, de alojar y de trasladar a los migrantes y de pilotar las embarcaciones. Y hay algo especialmente inquietante. Algunas de estas personas trasladadas a la península precisamente procedían de la entrada masiva del 30 de julio en Ceuta. Es decir, quienes habían llegado huyendo de una situación desesperada se convertían después en clientes de otra industria clandestina que les cobraba miles de euros para continuar el viaje. Una tragedia alimentando a otra. Pero si queremos entender todo lo que ocurre en Ceuta, también hay que tener una mirada amplia, poner el faro largo, porque detrás de esa presión migratoria y detrás de estas mafias también hay una realidad que no podemos ignorar y que ya te adelantaba antes. La relación con Marruecos y el papel estratégico de la frontera. Y precisamente esta semana hemos vuelto a escuchar una reivindicación que no es nueva, pero que adquiere una dimensión especial en este contexto. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. El ministro de Justicia marroquí, lo acabamos de escuchar, Abdelatif Ouabi, ha vuelto a reivindicar para Marruecos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. España ha respondido tajantemente. Ambas ciudades forman parte de la soberanía española y del territorio de la Unión Europea. Una cuestión que va mucho más allá de una disputa diplomática puntual y que tiene que ver con la relación de vecindad entre ambos países. Sus intereses son compartidos y también las aspiraciones de Marruecos, que hay que tener en cuenta. De esto vamos a hablar ahora con Irene Fernández Molina. Ella es profesora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos y especialista en el Magreb y en el sur global. Irene, profesora, muy buenos días. Hola, buenos días. Si pensamos en Ceuta y Melilla, no nos cansamos de reivindicar que son españolas desde el siglo XV, desde el siglo XVI. Desde entonces llevan bajo la soberanía española y Marruecos mantiene su reivindicación desde la independencia en 1956. ¿Qué posibilidades reales tiene Rabat hoy de conseguir algún cambio sobre Ceuta y Melilla? A ver, hoy por hoy Marruecos mantiene su política histórica de reivindicación formal de Ceuta y Melilla. Esto nunca lo han abandonado. Pero desde que llegó Mohamed VI al trono, el acuerdo tácito era que no iba a haber una acción para poner en la práctica esta reivindicación, o sea que se mantenía simplemente como una posición política formal. Sí es cierto que en los últimos 10 años se han advertido algunos cambios a nivel informal, pero Marruecos ha dejado de permitir el contrabando, lo que se llama comercio atípico, o se llamaba, entre estas dos ciudades y las zonas colindantes. Esto contribuye al aislamiento y a cierta asfixia económica de las dos ciudades. Tampoco Marruecos puso fácil la reapertura de la aduana comercial de Ceuta después del COVID y sí parece que el acuerdo tácito de 1999 de no vamos a mover el statu quo puede estar tocando a su fin. Eso es algo muy distinto de pensar que vaya a haber una acción más coercitiva, una invasión militar, algo de ese tipo. En realidad creo que Ceuta y Melilla siguen estando subordinadas y ocupando una posición muy secundaria en las prioridades de la política exterior marroquí cuando las comparamos con la cuestión del Sáhara Occidental, que
es el objetivo nacional máximo. Y no esperaría ningún cambio importante en la política marroquí hacia estas ciudades hasta que consigan, si es que lo consiguen, lo que es su objetivo supremo, que es la confirmación del reconocimiento internacional o el reconocimiento internacional pleno de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Y otra cuestión que hemos visto especialmente en estas últimas semanas, que viene ya de años atrás, pero que se ha hecho mucho más visible, es la extraordinaria relación que hay entre Estados Unidos y Marruecos. De hecho, a principios del mes de agosto quedaba inaugurada una gran autopista en Marruecos que prácticamente atraviesa el país con el nombre del presidente Donald Trump, como un gesto de cortesía de Marruecos hacia Estados Unidos. Juntos están haciendo pruebas militares frente a las costas de Canarias, a 200 kilómetros de Canarias. Y ahora sale otra cuestión, que es la de los minerales críticos. Profesora, Marruecos quiere desarrollar sus recursos mineros y Estados Unidos está buscando también asegurarse esos suministros de materias primas estratégicas, al mismo tiempo muy cerca también de Canarias, en el monte submarino Tropic. Ahí hay importantes concentraciones de telurio, de cobalto, de tierras raras. ¿Puede Canarias adquirir una importancia también geopolítica todavía mayor en los próximos meses? No creo que esto sea algo que se vaya a producir tan de inmediato en los próximos meses. En mi opinión, la motivación principal de la administración Trump para apoyar de forma tan contundente a Marruecos tiene que ver con su visión de la región de Oriente Medio y el norte de África más amplia y en concreto con el apoyo y la promoción de los acuerdos de normalización de relaciones bilaterales entre países árabes e Israel. Marruecos fue uno de los países que dieron este paso de normalizar sus relaciones con Israel a finales de 2020 y es ese triángulo el que le otorga un papel importante, relativamente privilegiado en las visiones regionales de Estados Unidos y de la administración Trump en concreto. La cuestión o la expectativa, la ambición de que pueda haber minerales críticos submarinos en estas tierras disputadas o de frontera no delimitada entre Marruecos y el Sáhara Occidental y las Islas Canarias, puede ser un elemento añadido porque la administración Trump ha intentado realizar distintos acuerdos en otras partes del mundo donde ha intentado o ha dicho contribuir a resolución de conflictos y a cambio ha obtenido acceso privilegiado a estos recursos como contrapartida. Creo que esto no es la causa, pero puede ser un elemento añadido. Y una última pregunta, profesora. Frente a esta posición que está tomando Marruecos, un país al que vemos cada vez más fuerte, con aliados como Estados Unidos, ¿qué estrategia debería seguir España para no perder influencia en su propio vecindario? ¿Qué cartas le quedan todavía al gobierno? Bueno, creo que por una parte mantener el buen entendimiento y la cooperación con Marruecos es imperativo, casi obligado para cualquier gobierno en España. Esto sí que se puede combinar con un mensaje quizá algo más firme sobre determinadas líneas rojas. En 2021, cuando se produjo la crisis de la frontera de Ceuta con relativos paralelismos con la más reciente, sí que hubo un mensaje contundente de esto es una línea roja, no se puede permitir este comportamiento de instrumentalización del control migratorio con otros fines de política exterior. Y España tuvo bastante éxito a la hora de recabar apoyos dentro de la Unión Europea, de las instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros, y esto ayudó bastante a resolver de forma relativamente rápida y exitosa la situación. ¿Qué imagen está dejando España en el manejo de esta crisis con Marruecos, con la invasión de Ceuta, en el exterior, en Europa, en Estados Unidos? Creo que se proyectó una imagen pues de vulnerabilidad y de que la frontera
no estaba bajo control, como fue obvio, sin el apoyo o la colaboración del país vecino. Luego también es verdad que en las 2 semanas siguientes el gobierno español ha logrado, por su buen entendimiento con las autoridades marroquíes, desactivar lo más gordo de la crisis humanitaria de una forma bastante rápida y eficaz. No estoy segura de hasta qué punto esto se ha seguido con atención en el resto del mundo. Creo que las imágenes más impactantes son las del momento en el que una cantidad tan enorme de personas cruzan la frontera sin ningún impedimento, y eso es lo que va a quedar un poco en la memoria, y eso es también lo que han instrumentalizado de forma oportunista desde el gobierno de Meloni a la administración Trump. Esa vulnerabilidad fue relativamente limitada, está ahí, pero va a ser difícil de olvidar. Pues nos despedimos de la profesora Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, y profesora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Muchísimas gracias por ayudarnos a intentar entender este complejo asunto de nuestra relación de vecindad con Marruecos. Gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado. A los de allí los han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente. En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad. Los problemas en Ceuta, en esa frontera. Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Teleno, el verdadero sabor del agua. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Son las 10:30, una hora menos si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Esto es Fin de Semana. Te saluda Beatriz Pérez Otín. Déjame que hablemos hoy de los influencers. Están de moda, ¿eh? Últimamente todo el mundo hablando de los influencers, si se caen, si no se caen, si les dejamos de seguir, si les hacemos boicot. Pues bien, yo diría que hoy los influencers son como la nueva nobleza, esa élite cuya principal moneda ya no es el apellido, ya no es el título o la riqueza, sino algo mucho más poderoso de la sociedad actual, la atención. En el antiguo régimen, la aristocracia construía buena parte de su poder alrededor de la apariencia. Las pelucas, los vestidos, los salones, las fiestas, el lujo, todo formaba parte de una nueva escena en la que ser visto y admirado era también una forma de poder. Dani Santos, buenos días. Buenos días, Bea, ¿qué tal? Pues hoy han cambiado los escenarios. Ya no son los salones de Versalles, sino Instagram, TikTok, YouTube o los propios podcasts. La exhibición de la vida privada, los viajes, la estética, las compras o el lujo puede convertirse en seguidores y con ellos en influencia. Storytime de cuando de la noche a la mañana cogí un vuelo para irme a París solo para comprarme un bolso Hermès. Ese poder creciente de los creadores de contenido ha llamado también la atención de la política, porque los influencers han dejado de ser únicamente prescriptores de ropa, de maquillaje, de restaurantes o viajes para convertirse en algunos casos en auténticos referentes para una parte de la audiencia joven. Y seguro que te has dado cuenta, hablan de actualidad, opinan de política, fijan posiciones y sobre todo tienen algo que interesa especialmente a los partidos, esa comunidad que ya les escucha y que confía en ellos. Un ejemplo muy llamativo, Bea, lo encontramos en El Salvador. El conocido streamer español de Gref viajó al país y terminó entrevistando al mismísimo presidente Nayib Bukele. Hemos venido a Casa Presidencial, aquí en El Salvador, porque vamos a conocer a Nayib Bukele. Señor presidente. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy recibiendo como si fuera un presidente de otro país. ¿En serio? Sí. En un momento de esa conversación, Bukele explica al propio streamer por qué ha querido que sea él precisamente quien le entreviste. Ahora con las redes sociales, realmente el político o el funcionario puede hablarle a toda la población sin pasar por el filtro de los medios de comunicación. Y si tú ves el alcance de tus publicaciones, de streamers, de youtubers, es 10, 20, 100, 200 veces más que un medio de comunicación. Mira, aquí ni filtro, ni trampa, ni cartón, ¿eh? Lo dice abiertamente Bukele. Exactamente, porque esta conversación que escuchábamos, Bea, mezclaba política, entretenimiento, cultura digital y también permitía al presidente explicar, pues oye, sus políticas directamente ante una audiencia pues que normalmente quizá no seguiría una entrevista política convencional. Un presidente puede acudir ahora a una persona que ya tiene esa comunidad de millones de seguidores y utilizar este vínculo para trasladar su mensaje directamente sin necesidad de recurrir únicamente a los formatos tradicionales. Lo acabamos de escuchar en Bukele, por qué eligió a The Gref. Y esta estrategia no es exclusiva de otros países. En España, Pedro Sánchez también ha buscado estos nuevos canales de conversación con el público joven. En 2023, Bea acudió al podcast, por ejemplo, La Pija y la Kinky, un espacio que conectaba especialmente con una audiencia pues, muy joven. Allí habló de política, pero también de cuestiones personales como ese apodo que le llaman Perro Sánchez o de artistas que le gustan como Taylor Swift. ¿Qué opinas de Taylor Swift? Es una artistaza. Me gusta mucho algunas canciones que ha hecho con Lana del Rey, que también es una artista que me gusta mucho. La de Snow in the Beach. Snow in the Beach está muy bien. Snow in the Beach está muy bien. Pero tú tienes que decir, para ganar las elecciones, me encanta Taylor Swift y la amo. Bueno, dilo, tú es que... Dilo.
Dilo. A ver si sumas un par de votos más. Y este verano sigue esa tendencia, como hemos visto en redes sociales, mientras pasaba todo lo de Ceuta, lo de los incendios, y ha vuelto a utilizar las redes pues, para mostrar una faceta mucho más personal a través de una playlist, que para quien no lo sepa son esta selección de canciones que mezcla artistas internacionales y españoles y que permite al presidente pues, proyectar una imagen alejada de ese discurso institucional. La primera es la canción de Quevedo, El Baifo. La segunda es Spring Summer 26 de Charlie XCX. Finalmente, la estrategia de Pedro Sánchez es sencilla. Si quieres entrar en el universo de los jóvenes, no siempre tienes que hablarles de política, aunque estés en plena crisis política, una crisis tan grave como la de Ceuta o como la de los incendios. Lo que pretenden, en esencia, es controlar el mensaje. Lo que están haciendo tanto Pedro Sánchez como Yolanda, como Félix Bolaños, con estos vídeos, es decir a la ciudadanía, no pasa nada, todo va bien, todo fluye, no os preocupéis. Es el análisis de Moisés Ruiz, él es experto en comunicación y liderazgo político y destaca precisamente que estas estrategias le permiten a los políticos conectar con el público más joven, un público concreto y sobre todo apelar a las emociones. Y ahí está una de las claves, estar donde están los votantes y hablarles en sus propios códigos. Bea, quiero que escuches ahora mismo al ministro Bolaños hablando, por ejemplo, de viajes en TikTok. Los 5 viajes que más me han gustado. Viaje top 5, uno que no he hecho todavía, pero que voy a hacer, ya tenemos agendado, a Turquía. Me voy a ir con mi colega, con el ministro de Justicia turco. Top 4, Me voy con mi colega, dice, creo que para llegar bien a la gente joven ahí le ha fallado el asesor. Tenía que haber dicho, me voy con mi bro, ¿no? Que es lo que dice ahora la generación Z. Mi bestie, máquina, compa, claro. Sí, algo más actual, ¿no? En fin, entonces no se trata solamente de hacer política en TikTok y YouTube. Se trata de conseguir que el político entre en una conversación que ya existe y que en muchas ocasiones pues tiene un lenguaje mucho más cercano al entretenimiento que al discurso político tradicional. Cambiar el mensaje o influir en la percepción no es nuevo en política. Lo que cambia ahora es el canal. Y es que, según el Pew Research Center, 6 de cada 10 estadounidenses de entre 18 y 35 años recibe habitualmente noticias de influencers en redes sociales. Entre los mayores de 65, Bea, el porcentaje se queda en el 8%. La diferencia generacional es enorme y explica por qué los partidos políticos tienen cada vez más interés en aprender a comunicarse en estos nuevos espacios. Donald Trump lo sabe muy bien y lo ha aprovechado siempre ese nuevo escenario. Ya lo hizo en la campaña 2024. Los podcasts y las plataformas de los grandes creadores se convirtieron en una vía para hablar con públicos que no necesariamente siguen la política a través de los medios convencionales. I want you to basically talk in this camera. Quiero que hablemos talk to them and explain why it's very important as a first-time voter to go out and vote and why they should vote for you. Aquí mantiene una conversación con un streamer, con un youtuber que se llama Andy Ross y dice, quiero que hablemos con ellos directamente a través de esta cámara para explicarles por qué es tan importante que los jóvenes que voten por primera vez acudan a las urnas y por qué deberían votarte a ti. Y Donald Trump menciona que le encantaría hacerlo y dice, me gusta mucho tener una audiencia joven, aunque creo que también hay personas mayores escuchándonos. Pero todo esto tiene que ver con el sueño americano. Y ahora mismo ellos tienen el sueño americano. Tenemos un país que no es respetado, del que otros se ríen y acaba diciendo que además lleva tiempo atravesando una situación económica complicada. Este fragmento pertenece a una conversación con Adin Ross, un streamer e influencer estadounidense, especialmente popular entre el público joven, y se hizo famoso inicialmente retransmitiendo videojuegos. Y ahora ha pasado a hacer entrevistas a celebridades y en conversaciones en directo con personas muy conocidas. ¿Cómo cambian las cosas? Cómo uno le puede dar un giro a su vida profesional. Empieza retransmitiendo videojuegos y acaba entrevistando al presidente de los Estados Unidos. El caso es que Trump no necesita cambiar de audiencia, lo que hace es cambiar de escenario. En lugar de esperar a que los jóvenes lleguen a la política, lleva la política hasta los espacios donde ellos están y dejamos Estados Unidos y nos quedamos ahora en España. Porque una cosa nos tiene que quedar claro, esto no va de ideologías, no es un fenómeno que se dé en un único lado, en una única dirección y en una única manera de manifestarse. Hay creadores que han convertido sus redes en espacios de opinión pública y que además de entretener, consiguen construir una comunidad alrededor de sus ideas.
Uno de los casos más conocidos es el de Inés Herrán. Durante los Goya de 2024, en la retransmisión de RTV Play, coincidió con Pedro Sánchez y protagonizó una intervención que generó una importante polémica. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas. ¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado, es que eres un icono, Presi, que queremos. Como te puedes imaginar, Bea, aquellas palabras provocaron críticas e incluso el Consejo de Informativos de RTV cuestionó el tono de la intervención. El episodio abrió un nuevo debate sobre hasta dónde puede llegar la cercanía entre un político y una figura de Internet cuando ésta trabaja además en un medio público. Pero la influencia política en las redes tampoco entiende de colores. En la derecha, por ejemplo, encontramos a creadores que han convertido sus plataformas en espacios de opinión y movilización, como la rapera Angie Corín, vinculada a Vox y que ha conseguido convertir canciones y mensajes políticos en contenido viral. ¡Viva el comunismo! ¿Te imaginas? Que entro en mi casa y tengo un ocupa en la cocina, que de todo lo que gano la mitad va para la vecina y la otra mitad para Pedro, para que viaje a Filipinas. Está claro. Distintas ideologías, distintos públicos y distintos lenguajes, pero una misma evidencia. Las redes se convierten en un espacio de disputa política. Y los partidos han entendido que no basta con estar presentes, tienen que aprender a comunicarse con los códigos propios de cada plataforma. Hay un estudio de investigadores de la Universidad de Málaga que analizó precisamente la actividad de Podemos y Vox en TikTok y concluyó que ambas formaciones adaptaban su comunicación al lenguaje de los vídeos cortos para tratar de conectar con el público joven. Y en 2023, según un estudio de La Magnética recogido por Europa Press, Podemos era el partido español con más seguidores en TikTok, seguido de Vox. El dato revela hasta qué punto estas plataformas ha pasado de formar parte de la estrategia de comunicación de los partidos políticos. Una canción, un libro, una serie o incluso una foto de vacaciones pueden formar parte de la imagen de un político, de la imagen que un político además quiere proyectar. Ya no se trata solo de explicar qué piensa, sino de mostrar quién es, cómo quiere ser percibido y cuánto quiere alejarse de la imagen tradicional del dirigente político. Dani Santos, muchísimas gracias por este reportaje y este recorrido, para que estemos bien atentos ahora de cómo nos llegan los mensajes de los políticos. Exactamente, que ya en redes sociales cada vez la política, como hemos visto, es más importante. Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú... Qué bonita esta canción de la canaria Valeria Castro, La Raíz. De la raíz vamos a hablar ahora, de dónde venimos y qué le debemos a nuestra raíz. ¿Qué nos estamos perdiendo cuando dejamos de escuchar a nuestros mayores? Corta la clase de árbol que sea, ahí, pero dice que poniendo la piedra en la cruz, el árbol que no echa fruto al otro año sale calcado. Este leche tiene ya 4 años, todavía no se ha olido este año. Estamos escuchando los consejos de un agricultor, un abuelo, a su nieto, sobre cómo puede producir más frutos, un lichis. Consejos para cultivar la tierra con la tradición, esa receta de la abuela que pasa de generación en generación, esas croquetas, el truco para arreglar unas medias rotas o incluso esa intuición que solo dan los años a la hora de elegir buenos amigos. Ya no vivimos con nuestros abuelos, a veces ni siquiera los tenemos cerca y nuestro ritmo de vida tampoco ayuda. Vamos deprisa, como con muy poquito tiempo para escuchar y aún menos para preguntar. Marina Maave, muy buenos días. Sin darnos cuenta, Bea, en ese camino estamos perdiendo algo más que la conversación con nuestros mayores. Estamos dejando escapar conocimientos, historias y una forma de mirar la vida que no aparece en ningún manual. Fíjate, Bea, que son muchas y muy diferentes las civilizaciones que han venerado a sus mayores y que incluso todavía les dan el lugar privilegiado que se merecen. Respeto a la persona mayor, sagrado. Si sucede algo en la familia, lo primero que se consulta es a las personas mayores, a los ancianos. Es Amalia López, es directora de la ONG Kutumbea, Tanzania. Estuvo la semana pasada con nosotros y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué has aprendido de la manera de ser, de estar, de la cultura de los habitantes de Tanzania? Y me decía, pues mira, algo que hemos perdido aquí en España, que siguen respetando a sus mayores.
Y es que si echamos la vista atrás, en la antigua Grecia existía la gerusía, un consejo formado por hombres mayores de 60 años que tomaban decisiones políticas. Otro ejemplo del peso que tenían los mayores en la sociedad lo encontramos en el Imperio Romano. La institución del Senado se denominaba senatus en latín, que se forma de la raíz senex, y senex significa anciano. En España, sin embargo, la situación es muy diferente. Lejos queda ya la imagen de una familia conviviendo con los abuelos en la misma casa. Sí, según datos del INE, nuestro país cuenta ya con 5,4 millones de hogares unipersonales y de ellos un 41% están habitados por personas mayores de 65 años. La soledad es especialmente intensa en personas mayores. Muchos ven como sillas que antes estaban ocupadas ahora se vacían. Sienten que ya no tienen la misma facilidad para establecer vínculos, que su cuerpo ya no funciona como antes. Y este aislamiento les pasa factura. Alba Sánchez es técnica de la Fundación Grandes Amigos. Esta soledad no deseada lo que genera no solo ya una salud emocional delicada, sino que deriva también en consecuencias sobre la salud física, porque puede incrementar sentimientos de tristeza, de frustración, de desánimo, y esto nos lleva a que haya un mayor riesgo a que desarrollen una depresión, una ansiedad, un deterioro de la salud en general. El acompañamiento de nuestros mayores no solo pasa por estar físicamente presentes. Muchas personas tienen la sensación de ser invisibles aun estando rodeados de su familia. Esto es lo que llamamos la soledad acompañada. Para saber más sobre la importancia de las personas mayores tanto en las familias como en la sociedad, nos acompaña, como siempre, los domingos nuestro amigo y psicólogo Pedro Martínez. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Beatriz, Marina, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla eso que has comentado, porque es la clave de todo, ¿eh? Escuchar a los mayores. Escuchar a los mayores, tenerlos ahí muy presentes, saber el significado que ellos tienen, ¿eh? En lo que es la transmisión de la cultura. Bueno, vamos a hablar de todo. ¿Cuándo dejamos de escucharlos? ¿En qué momento se perdió en la sociedad española? Porque durante años, yo crecí, por ejemplo, con mi abuelo Pedro viviendo en casa. Durante años vivíamos con ellos. Y es verdad que eran una autoridad. Y ahí llega un momento en que la sociedad se ha acelerado. Pues desde mi punto de vista, el momento es ese momento en el que empezamos a relacionar al mayor con algo añejo, con algo que tenemos que superar, con algo que ya no forma parte de lo que es nuestra esencia, nuestra cultura y la transmisión de todas esas reglas y normas, ¿no? Cuando les cuestionamos en su papel y les empezamos a entender como personas que no están adaptadas a una actualidad, a un mundo, y por ello les tenemos que rechazar, ¿no? También porque, se suele muchas veces relacionar al mayor con todos esos principios, planteamientos, acciones, comportamientos que hemos tenido en el pasado que nos han llevado, fijaos, a catástrofes, ¿no? Y esto, claro, pues como pierde ese respeto, y esa referencia, al final, pues casi os diría que no es políticamente correcto atender a los mayores y darles su importancia. Parece que como el mundo en el que ellos crecieron ha desaparecido, no tiene valor lo que tienen que transmitir. Y yo creo que nos estamos perdiendo, una manera de estar y de ser en el mundo muy valiosa y que tendría mucho valor también para nuestro mundo contemporáneo. Decía en la introducción, en la antigua Grecia los ancianos formaban parte de la toma de decisiones políticas. Ahora les damos la espalda. ¿Qué nos perdemos? Claro, es la transmisión, ¿no?, de la cultura, es la transmisión de la experiencia. La experiencia es lo que nos perdemos. Lo que no está en los libros. Lo que no está en los libros, es decir, es la vivencia real del tiempo, del momento, de esa fase, incluso vital, que nosotros, por mucho que aprendamos, por mucho que evolucionemos, nunca vamos a tener esa referencia. Esa referencia precisamente la tiene el mayor, la tiene la persona que lo ha vivido. Es que es verdad, eso no lo vamos a encontrar en ningún libro. Y además no depende de que esa persona mayor tenga más, menos estudios, depende de sus vivencias. Y esas son comunes, porque al final el ser humano por dentro somos todos absolutamente iguales y tenemos las mismas pasiones, los mismos dolores, las mismas tragedias y las mismas alegrías. Esto que ocurre en una sociedad como la española, cada vez más envejecida, yo no sé, entiendo que está ocurriendo también en el resto del mundo, en el resto de Europa. ¿Hasta qué punto confundimos en nuestra sociedad que hacerse mayor es dejar de ser útil? Porque parece que con los años perdemos valor social. Curiosamente, incluso las empresas se empiezan a dar cuenta que lo que antes hacían, que era, vamos a jubilar, a prejubilar a la gente,
ahora mismo empiezan a darse también cuenta que esto conlleva riesgos, ¿no? Y esa experiencia empieza a ser un poco tenida en cuenta. Pero desde luego ahí está la clave. La clave es que efectivamente, que durante muchísimo tiempo, y todavía seguimos así, seguimos viendo al mayor como alguien ya trasnochado y, por lo tanto, que no es esa persona que nosotros podemos utilizar para crecer continuamente. Mira, respecto a esto último que has dicho, tendríamos que entrar ahora en el término de edadismo. Sí. Que es muy interesante. Y en relación a las empresas, hay un dato que hemos visto en este reportaje, y es que mientras el 33% de los desempleados de 55 a 65 años no encuentran empleo, llevan más de un año buscando empleo, España afronta una creciente necesidad de ese talento senior. De ese talento senior, como se suele decir. Que ha dejado escapar. Que se ha dejado escapar y que ahora mismo, pues claro, se empieza a notar que no es solo y exclusivamente lo técnico, sino es lo aplicado. Y lo aplicado, la capacidad de aplicar lo técnico, lo tiene la experiencia. Y claro, ese es el crecimiento, ¿no? Pero bueno, eso es la empresa, pero también nosotros a nivel personal. También tenemos que tener en cuenta que todo ello es lo que nos va a hacer crecer. Nos va a hacer crecer la información, el conocimiento, la experiencia. ¿Y qué podemos aprender nosotros, los que todavía corremos de un lado para otro, de la manera que tienen ellos de afrontar el tiempo, de afrontar la dificultad, de afrontar la pérdida? Pues como sociedad, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión y cuando muchas veces se analiza el papel de la educación, fijaos la educación, el consenso, la cohesión, ¿no? En educación para que tengamos muy claro cuáles son los principios, los criterios, los parámetros, ¿no? Pues aquí también en la sociedad convendría que hiciera una reflexión acerca de cómo está tratando al mayor y cómo le considera, ¿no? Para que desde esas acciones, que son acciones muy coordinadas socialmente, se vaya transmitiendo no solamente a los que ya estamos o a los que ya están, sino a los que vienen, la importancia que tiene y que vayan incidiendo en cada uno de esos aspectos que nosotros hoy estamos perfilando. A veces pensamos, Pedro, que acercarnos a nuestros mayores nos va a exigir muchísimo tiempo. Yo creo que es que llevamos las prisas, no sé, adheridas a nosotros y no somos capaces de parar ni tan siquiera para escucharlos. ¿Qué pequeños gestos cotidianos pueden marcar la diferencia? Yo sonrío porque acercarse al mayor o convivir con nuestros mayores pues nos puede parecer que, bueno, es un sacrificio, ¿no? Yo digo que es una adicción. En el momento en el que empiezas a comunicarte con ellos y lo haces habitual, lo necesitas. Empiezas a ver que hay algo que te aporta, algo que sientes que verdaderamente te llena, ¿no? Pues esto es, la clave está ahí, que veamos, que hagamos ese pequeño esfuerzo que cualquier hábito al principio nos cuesta para que con su mantenimiento al final dependamos de él. Y volvamos a hablar de la soledad. Mencionábamos el concepto de soledad acompañada, a veces sí que vivimos cerca de ellos y sin embargo el mayor se siente solo. ¿Qué podemos hacer para tender puentes? Para tender puentes ya se está empezando a hacer, ¿eh? Ya se está empezando a hacer porque las comunidades están empezando a articular determinados mecanismos que cuidan al mayor y que cada vez les hace participar más en acciones sociales. Les cuida, les aporta, les da una serie de actividades, les acompaña, es fácil acceder a ellas y esto es lo que conviene que sigamos haciendo. Pero incido en algo especialmente importante. La comunicación que cualquiera de nosotros hacemos cuando hablamos de los mayores, ahí está la importancia. Respeto. Quiero que escuches ahora, Pedro, una reflexión sobre el verano y las personas mayores. No sé si alguna vez has oído hablar de los abuelos maleta. Desde Grandes Amigos hay un concepto que nos gusta mencionar en esta época del año, que es el del abuelo o abuela maleta, ¿no? Que son personas mayores que pasan el verano fuera de su domicilio, pues eso, rotándose por las diferentes casas de los familiares, y esto hace muchas veces, no quiero generalizar, pero que estas personas mayores tengan que adaptarse a los planes, a los horarios de sus familiares. Pero ¿por dónde pasa el equilibrio? Es que ahí está la clave, ¿no? El equilibrio, el equilibrio pasa por tenerlo en cuenta, por saber que eso es que eso es importante, que la estructura, el esquema, la tranquilidad de nosotros pasa por eso, porque tengamos unas actividades que estén regladas y planteadas desde lo que nosotros habitualmente hacemos, ¿no? Cuando yo digo planifiquemos esos veranos, tengamos en cuenta cuál es el ritmo, la rutina de esas personas, ¿no? Para que incluso nosotros diseñemos los veranos respetando mucho y al máximo esas rutinas. Las rutinas para cualquiera de nosotros, insisto, es importante. Para la persona que ya va cumpliendo años es vital. Qué interesante esta reflexión hoy sobre el valor del talento
senior, sobre el valor de escuchar a nuestros mayores. Hay cosas que no se aprenden en los libros, hay cosas que solo nacen y son fruto de la experiencia, y yo creo que lo que tenemos que hacer, los que estamos ahora en la vida activa, es parar un poquito, frenar un poquito y sentarnos con calma a escuchar. Claro, yo diría solamente una cosa, si me lo permites, ¿eh? Cualquier sociedad que no atienda al mayor está condenada a destruirse. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de algo positivo, que estamos en agosto. Agosto es el mes de las verbenas, es el mes de las fiestas. ¿Tú tienes un pueblo, Pedro, donde se celebre una buena verbena en agosto? ¿O te quedas aquí en Madrid con la fiesta de la Paloma? Yo soy del pueblo de Madrid. Del pueblo de Madrid. Entonces a mí la Paloma... Bueno, pues es que estamos hablando con nuestros oyentes hoy precisamente de las fiestas de los pueblos en verano, o si no son en verano, queremos que presuman de pueblo y presuman de fiestas. Y les estamos pidiendo que nos manden una nota de voz a nuestro número de WhatsApp, el 666 55 40 00. Fíjate que en Villarejo de Salvanes se han tenido que suspender las fiestas. Y los vecinos se han quedado muy tristes y han dicho, ¿cómo? ¿Qué? Yo creo que era por un problema de papeleo, luego lo vamos a contar bien. Y se están organizando entre ellos para no perderse las fiestas, como se hacía antiguamente con las peñas. Exacto, ¿ves? Ahí están también la cultura, la transmisión, los tradición, y los mayores, ahí está. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Prepárate para otra tarde de fútbol. Activamos los sistemas de mensaje para que... Este domingo en COPE, Atlético de Madrid Villarreal, Getafe Racing y Elche Barcelona. Y además, la Vuelta Ciclista a España y el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números 1 del deporte. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën. Consulta citroen.es. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. 5, 6, 7, 8. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La caída de pelo no se detiene sola. Actuar a tiempo es clave. En Insparia cuentan con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Tecnología patentada, investigación y equipo médico especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, farmacia y online. Y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte.